Recién llegado de México, el profesor Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué estuviste haciendo en México, Gerardo? Bueno, varias cosas. Se daban dos instancias de reunión de científicos sociales de toda América Latina, la reunión del Consejo Superior de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y el Congreso anual, el Congreso trienal del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que reúne a 400 centros de investigación en ciencias sociales de América Latina. Y bueno, y a propósito de eso, se realizaban, bueno, una serie de eventos académicos. Entonces, bueno, yo tenía que estar en las dos instancias de política académica y bueno, y también aproveché y estuve en dos o tres instancias más puramente académicas. Fue una semana muy intensa, pero al mismo tiempo muy interesante. Imagino. ¿Y cómo está el mundo después de haber encontrado la versión de tanta gente que tiene por qué saber cómo está el mundo? Bueno, son instancias muy reveladoras porque uno puede ver desde un pluralismo muy radical de disciplinas, visiones, teorías. Uno puede ver el caleidoscopio de América Latina y desde él ver el contexto internacional y las circunstancias que se viven. Se daba además que nada menos que el martes se vivían desde muy cerca las elecciones norteamericanas. Claro. Y además se da la circunstancia también muy interesante del momento de México. México, un gigante, realmente sí. Un gigante, 110 millones de personas dentro de fronteras, 35 millones en los Estados Unidos. México, corrígeme, Gerardo, México creo que en estos momentos tiene un PBI superior a Brasil. No. ¿No? Todavía no. Pero Brasil es la sexta economía del mundo, sí. Es la primera economía latinoamericana, sí. Pero México, no cabe duda, es la segunda economía latinoamericana, pero además México está en una circunstancia muy especial, porque México ya forma parte estructural desde la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con los Estados Unidos, que entra en vigencia en el año 94. Sí. México forma parte de Norteamérica, y esto es algo que en las conversaciones y en la visión que uno tiene de México surge de inmediato. México forma parte de América Latina, es absolutamente ineludible su presencia, es un país culturalmente latinoamericano. Estaban todavía las marcas impresionantes del 2 de noviembre, de esa forma tan especial que tienen los mexicanos de vivir la muerte y su día, y bueno, y ahí uno podía de alguna manera registrar la marca de la cultura latinoamericana, pero al mismo tiempo cuando uno mira los números y cuando uno ve la realidad económica mexicana, uno ve que estructuralmente México tiene más que ver con Norteamérica que con Sudamérica. Entonces México está allí, en una situación de frontera muy particular, en un momento de tránsito de su gobierno, luego de dos sexenios de gobierno del PAN, ahora este retorno del PRI, el Partido de la Revolución Institucional, sí. Que durante más de 70 años fue el partido gobernante, casi en un sistema de partido único, y que ahora retorna con todas las incertidumbres y expectativas que ello genera. México además que tiene esa circunstancia tan singular, que marca un poco a América Latina. América Latina, el continente más desigual del planeta por lejos, 19 puntos más de Gini que la franja continental que lo sigue, que es el África subsahariana, pero al mismo tiempo México que tiene
al hombre más rico del planeta. Claro, Carlos Slim. Slim, exactamente. Ratificado en la última edición de Fortune, que es la revista internacional que estudia la riqueza. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Claro, y al mismo tiempo una vivencia muy directa de las elecciones norteamericanas, para las cuales, bueno, México es un tema muy importante, muy importante. Y en todo eso, un México, bueno, yo estuve en el DF, lo cual es una circunstancia muy especial. El DF es realmente una megalópolis, una urbe absolutamente gigantesca. Es una ciudad de más de 20 millones de habitantes que sigue y sigue y sigue creciendo, con problemas gigantescos de tránsito. Ya ahora han iniciado un tercer nivel de carreteras dentro del DF, y al mismo tiempo un movimiento, un mercado absolutamente gigantesco, miríadas de personas. México es un país muy importante, y al mismo tiempo es un país muy importante para Uruguay, porque tuve ocasión de hablar con integrantes de la Cancillería mexicana y con gente que estudia la política exterior mexicana, y por varias razones, Uruguay, que es un país muy pequeño y cuyo peso económico es muy relativo, sin embargo, está en el radar de México. Por cuanto, como lo dijo Calderón en la última visita del presidente Mujica a México, Uruguay es el principal socio, políticamente hablando, de México en el Mercosur. Claro. Lo cual no es menor, Claro. Porque es una forma de definir la política exterior mexicana hacia un bloque en donde está su principal rival en términos de liderazgo latinoamericano, que es Brasil. Con Brasil hay una relación muy compleja en México. Algo que uno también ve cuando va a Brasil. Brasil habla cada vez más de Sudamérica. Y cada vez más Brasil quiere y empuja a México hacia Norteamérica. Y México, por otra parte, México que ha sido impactado primero por la crisis norteamericana y luego por la competencia china. China es el principal rival de México en el mercado norteamericano. Y estamos hablando de un país como México, en donde más del 85% de sus exportaciones están en el mercado norteamericano. Entonces, para México, el retorno a una situación... México no quiere irse de Norteamérica, eso es muy claro, pero quiere diversificar sus exportaciones, quiere reorientar sus miras, y en ese sentido el mercado sudamericano, un mercado en bonanza, relativamente pequeño, pero en bonanza, es un mercado importante. Entonces allí hay una puja, y hay un interés particular por ingresar en Sudamérica, y bueno, hoy Sudamérica, el 83% del Producto Bruto Interno de Sudamérica está en el Mercosur. Entonces Uruguay, nuevamente, con su ubicación geopolítica, Uruguay que tiene un tratado de libre comercio con México, Uruguay que tiene tradicionalmente buenas relaciones con México, es un país importante para la estrategia de política exterior mexicana. Claro, tú hablabas de... Sí, México es un país además apasionante, ¿no? Desde todo punto de vista. Una historia apasionante, los rastros de esa historia que es apasionante. Tú decías, es un país que tiene muchas cosas, sí, tiene todo, turismo, petróleo, riquezas naturales impresionantes, lo que ha sido un conflicto para México mismo también, ¿no? Ha sido un problema tener tanto. Bueno, pero de cualquier manera es un país, me encanta México, quiero decirte eso. Es una impresión muy fuerte. Yo recuerdo que antes de viajar a México, como muchos uruguayos, leí El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Para entender un poco más México. Sí, México es eso, es una experiencia
muy fuerte. No, además, México es una cultura absolutamente extraordinaria. México es un país de contrastes. Uno siente mucho la pobreza. Sí. Es un país muy desigual. Sí. Tú piensas que Slim, el hombre más rico del planeta, que es un mexicano, Sí. su fortuna asciende al 8-9% del Producto Bruto Mexicano. Sí, 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 sí. O sea, Sí. es de esos países en donde la relación entre el hombre más rico y el resto de los habitantes pesa. Ujú. Puede dar una derivación. Es un país muy desigual y al mismo tiempo es un país de una riqueza cultural exuberante, desde donde lo mires. Tuve la ocasión de ir, por ejemplo, al Museo Nacional de Bellas Artes, Ay, el Museo Nacional Mexicano. es una maravilla. Absolutamente. Solamente en el DF hay 300 museos. Allí uno puede ver el impacto de una cultura extraordinaria, una cultura que reconoce y ostenta con mucho orgullo su radicación ancestral. Sí. Pero Vas por la calle y te encontrás con un mural de Rivera o de Siqueiros. Absolutamente. Es impresionante. A cada paso. Los muralistas mexicanos, pensar que acá en 1930 Siqueiros quiso hacer un mural en el Estadio Centenario y no lo dejaron. En el 29. En el 29. Un joven Siqueiros, de paso por Montevideo, Sí. en donde se celebraba un congreso latinoamericano de estudiantes, Sí. le propuso, bueno, era la gran obra, recordemos que Uruguay se proponía y lo lograba, crear el estadio de cemento armado más grande del mundo. Ajá. Y eso fue el Estadio Centenario en 1930. Sí. Y lo logró en 9 meses. Y Siqueiros, un joven estudiante ignoto, desconocido, les propuso pintar toda la fachada exterior Sí. con sus murales. Y La- por supuesto que Le dijeron que no. no. Sí. Imagínate lo que eso significaría Hoy. hoy. Después lo hizo en Buenos Aires, en un mural mítico que fue a lo largo de la historia y que fue redescubierto y restaurado poco tiempo atrás. La historia de Siqueiros es tan maravillosa. Todos ellos tienen un poder mítico, porque Frida Kahlo, por ejemplo, independientemente de su valor como artista creadora, tiene un poder mítico. Chabela Vargas, es decir, hay figuras extraordinarias, historias humanas extraordinarias, además de esa historia riquísima que tiene México de la antigüedad y de la cercanía histórica, ¿verdad? Claro, además estaban los ecos. Tú sabes que El Museo Antropológico es una maravilla. absolutamente, no fui en esta oportunidad, pero es absolutamente maravilloso. Pero tú sabes que siempre he querido ir a México un 2 de noviembre y hasta ahora no he podido. Sí. Pero esta vez llegué un 5 de noviembre. Ajá. Entonces estaban todavía Los los restos, los residuos, los altares de muertos, como le llaman, que expresan esa forma tan particular que tienen los mexicanos de interpretar, de interpelar y de exorcizar la muerte. Entonces allí en el centro, frente al Palacio de los Azulejos, allí a un paso del Palacio de Bellas Artes, a 5 casas del Palacio de Iturbide, porque todos son palacios. sí, no, es una densidad cultural y arquitectónica maravillosa. Hay una plaza en donde los 2 de noviembre, en el contexto de esa celebración de la muerte, porque así es, se realizan distintos altares de muerto, y en particular se incorporan a los muertos ilustres del último año. Ajá. Y allí estaban todavía, en una decoración floral impactante, los 2 altares de muerto, nada menos que de Carlos Fuentes y de Chabela Vargas, Caramba. que eran
los muertos ilustres elegidos en este último año. Sí. Y era impresionante porque reconocían y reconstruían la forma en que Carlos Fuentes y Chavela Vargas, a lo largo de su extensísima obra, cada uno en lo suyo, habían hablado o escrito de la muerte. Y era impresionante. Entonces uno podía encontrarse con el registro de dos personas tan distintas, pero al mismo tiempo tan profundamente identificables con el México más profundo, más esencial, y al mismo tiempo poder registrarlos nada menos que en su manera de concebir la muerte. Y ver eso en medio de esos altares de muerto hechos de flores, hechos de alguna manera de desparpajo, con esa carga de cultura popular que tanto marca a la cultura mexicana, esa presencia permanente de lo popular que aún se expresa en aquellas versiones más refinadas de la cultura mexicana, que vaya si las tiene, y entre medio de todo eso nada menos que cruzándolo el tema de la muerte, pero desde esa perspectiva de exorcización de la muerte como un paso, de la muerte no como el fin, sino de alguna manera como un nuevo principio, y un poco perder el respeto a la muerte, interpretar la muerte de otra manera distinta. Entonces es muy impactante México, y fue una semana muy fructífera. Tengo muchos amigos en México, muchos de ellos uruguayos, urumex como se llaman, uruguayos que hace 30 años que viven en México, cuyos hijos son mexicanos, que siguen muy pendientes de Uruguay, que es su patria, pero que al mismo tiempo están plenamente integrados a una nueva patria que también los ha acogido con mucha solidaridad. Con muchísima solidaridad. El mexicano tiene una solidaridad extraordinaria. Es una sociedad muy viva. En el radar del Uruguay no puede no aparecer México. No puede no aparecer México. Y lo curioso es que a veces en el radar del Uruguay se pierde México y uno no lo puede creer. Es extraordinario, es extraordinario lo que dices, Gerardo, porque he sentido eso al estar en México. Yo tengo la impresión de que el viajero que vaya a México debe estar preparado para experiencias muy fuertes, en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Culturales ni que hablar, levantás una baldosa y te encontrás de pronto con una ciudad enterrada. Sin duda. Pero además tiene la cultura más fina y la cultura más vulgar. Es decir, cuando hablo de vulgar, no estoy calificando, sino que digo vulgar surgida espontáneamente de las expresiones populares, como tú decías, ¿verdad? Es imposible, por ejemplo, obviar el corrido mexicano, es imposible obviar todo lo que ha significado el melodrama mexicano, en lo que hace a la cultura más moderna, más cercana. La cultura antigua, bueno, te tomas en una hora un ómnibus y te vas a Teotihuacán y te das cuenta allí en todo lo que tiene que ver con lo que encuentras, algo muy profundo, algo muy fuerte. Y es cierto lo que decís, México aparece como escondido para nosotros. Sin duda, y a todo esto le sumas, bueno, la supermodernidad. México está en el mundo, México está en las transformaciones científico-técnicas más fuertes, México está en un dinamismo muy especial. También México tiene problemas. Sí, serios problemas. Terminan 12 años muy complejos, particularmente los segundos del presidente Calderón. El impacto de la guerra contra el narcotráfico es tremendo, los números asustan, y están allí muy presentes. Casi el doble de muertos que en la guerra de Irak. No, impresionante. En este Y periodistas ni que hablar,
Bueno, y además el peso de una cultura política, bueno, con signos autoritarios. Había allí varios paneles vinculados con el tema de la prensa y Sí. se denunciaban muertes de periodistas, Sí. exilios de periodistas, Sí. el peso que todavía tienen los caudillos políticos en las zonas más profundas de México. Ciudades en las cuales, Gerardo, perdón por la interrupción, pero No. es solamente para ir en la línea en que tú estás yendo. Ciudades en que la policía entera ha renunciado por temor y ha quedado, por ejemplo, una mujer sola, siendo su propia autoridad, de pronto en una comisaría, y a los 2 o 3 días aparecer enterrada muerta en un lugar, las fosas comunes. Es decir, hay una realidad, sobre todo si hablamos del México hacia el norte, cercano a la frontera del río Bravo, que es espantosa, terrible, ¿no? No, es nuevamente esa idea de los contrastes. El Estado mexicano es un Estado de una fortaleza extraordinaria, con capacidades muy singulares, y sin embargo, en algunas partes de México, es un Estado fallido, es un Estado que, por ejemplo, debe renunciar a ejercer el monopolio de la fuerza, por cuanto, bueno, el ejército regular es inferior al ejército del narcotráfico. Esta es la gran tragedia del México de Calderón. Calderón intentó destruir todos los pactos con la mafia del narcotráfico y desatar una guerra en donde, bueno, el objetivo era que el poder legítimo del Estado prevaleciera sobre esta realidad fáctica del poder del narcotráfico. Y se encontró con que el narcotráfico tenía en algunas zonas, sobre todo al norte, más poder militar que el ejército. Sí. Y entonces allí hubo un repliegue de las fuerzas regulares. Sí. En el marco de un balance de 50.000 muertos, terrible, en donde además la exhibición de la muerte, del asesinato, del sicariato, es permanente. Sí, el secuestro es una cosa impresionante. Sabes, Gerardo, que Juan Carlos del Prado dice concretamente que entre las 10 fortunas más grandes del mundo, como tú anotabas, Slim es la número 1. Pero hay una que viene ascendiendo de otro mexicano, que es la del Chapo Guzmán, que es el magnate, ¿verdad?, el rey prácticamente de la célula del cartel más poderoso del narcotráfico en México. Claro, y este tipo de realidades que además permean tan fuertemente el conjunto de las áreas de actividad de México, hoy están expectantes ante la asunción el 1 de diciembre de un nuevo presidente del PRI. Sí. Un hombre joven, Sí. un hombre que anteriormente era el gobierno del Estado de México, ¿no? México también es una realidad federal en donde hay distintos estados. Hay un estado que es el Estado de México, tradicionalmente del PRI. Un hombre muy consustanciado con el aparato del PRI y una expectativa respecto a ver, bueno, ¿qué hace este hombre? ¿Se continuará la guerra? ¿Se volverá al retorno de ese pacto encubierto? Muchas incertidumbres por una economía en una situación compleja y una sociedad con un vigor y una dinámica impresionante. Uno todavía, cuando recorre el DF, le cuesta creerlo. Sí, la periferia es enorme. Claro. La periferia, lo que ellos llaman la periferia, las afueras, es una cosa absolutamente gigantesca. Gerardo, hacemos un punto aquí. Tendrías muchas cosas para decir de México y no sabes que con el interés que te escucharíamos, pero el tiempo se terminó, como se terminó el tiempo los otros días en el clásico ahí. Se termina, ¿viste? El juez pita y dice,
No, y 36 clásicos y Peñarol ganó 5. Sí, y yo dije, los campeonatos también, y mis 2 cuadros están arriba del tuyo. Sí, me desconcertás, Gerardo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chau, chau.